y como les prometí, Mariano Fernández. Buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buen día, Mariano. Mira, de entradita te voy a hacer esta pregunta, porque he estado leyendo esta información varias veces anoche, y la verdad que la leía con mucha bronca. Por ejemplo, la OCDE liquidó al gobierno de Macri y describió a Argentina como el país más débil de América Latina. A pesar de que endulzaron los ajustes del Ejecutivo, las autoridades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentaron un informe de perspectivas económicas regionales en el que sentencian que la gestión PRO dejó al país como el de América Latina, donde las vulnerabilidades han sido más visibles. Decime, con este informe que desparrama la OCDE en todo el mundo, ¿cómo la deja parada la Argentina? No lo vi el informe, me hubiera encantado tenerlo, voy a ver si después lo busco. A ver, en realidad, bueno, primero vamos al punto más importante que es Argentina, ¿no? Y después a la opinión de la OCDE. Es cierto, Argentina, sin, sin, es decir, descontando Venezuela, que básicamente está en medio de una especie de guerra civil, sin haber sido declarada, Argentina es el país latinoamericano más débil y lejos el más débil. Tiene desequilibrios macroeconómicos potentísimos. Tiene desigualdades en términos de pobreza crecientes. Cuando en general Argentina no era un país que, hablando 20, 25 años atrás, no era un país donde existían índices de indigencia considerables o índices de pobreza considerables. Tiene tasas de desempleo muy altas. Y el tema es, cuando uno se para en ese punto y mira hacia adelante, en general no, lo que uno espera no es promisorio, sino todo lo contrario, es que estas dificultades, esta situación casi de diáspora de Argentina va a continuar, independientemente de quién tome el gobierno. Sí, es triste que te digan que sos el peor de la clase, no hay duda. Aunque te lo diga alguien que no tiene demasiada reputación. ¿Sí? La OCDE en realidad, lo que es básicamente un regulador internacional, pero tiene razón. ¿Sí? Tiene razón. Es decir, dijo quizás lo que el Fondo Monetario hoy no puede decir por estar comprometido en términos de haber prestado mucho dinero a Argentina y tener una fuerte exposición con Argentina. Quizás sea el principio de que el inicio de que la comunidad internacional empiece a soltarle la mano a Argentina. Bien, te amplío el informe, así más o menos tenés idea de lo que la OCDE ha desperdigado en el mundo. Dice que Argentina es el país de América Latina donde las vulnerabilidades han sido más visibles, es el país más afectado de las turbulencias. Dispararon sin anestesia las autoridades de la OCDE en el marco del primer informe de perspectivas económicas regionales que presentan en el país. La afirmación surge, de hecho, de los gráficos utilizados en la exposición, donde Argentina encabezaba todos los indicadores negativos, como se viene observando desde que Macri ocupa la Casa Rosada. Del lado interno vemos un elevado déficit fiscal, sobre todo en Argentina y Brasil, y en cuanto a las vulnerabilidades externas, el déficit de cuenta corriente es muy elevado en Argentina y en menor manera en Colombia, Chile y Costa Rica. En ese sentido, el organismo hizo una serie de cuestionamientos: las altas barreras arancelarias, la rigidez del mercado de trabajo, la elevada inflación, la falta de institucionalidad de la política monetaria y la baja productividad en todos los sectores de la economía. En síntesis, estamos hecho pelota, Mariano. Sí, sí, Escúchame, sí.
Sí, con es lapidario esto, pero mira, dejemos Sí. OCDE. ¿Leíste el informe de la ONU? No vi ningún Tampoco, informe de bueno, la. mira, te voy a No, no. introducir el informe de la ONU. También ayer se desperdigó un informe de la ONU, de las Naciones Unidas. Dice, la ONU liquidó a Macri. Dijo que su economía es de las peores del planeta y similar a Venezuela. A través de su último trabajo sobre la situación global, Naciones Unidas, evaluó que en los últimos años la Argentina se destacó entre las economías más deterioradas del planeta, en un contexto económico adverso, pero con falta de capacidad del gobierno nacional y crisis por factores domésticos. La advertencia por el horizonte es altamente incierto y la comparó con la gestión de Maduro. Ya es terminante, ¿eh? Hay un informe que salió de Naciones Unidas. Me alegro que no lo hayas leído, porque si no, hoy hablabas medio caliente y yo caliente, imagínate cómo salía la emisión. Mira, te sigo ampliando el informe. El sitio digital, bueno, Política Argentina, com señala que definitivamente con Cambiemos la Argentina volvió a Lo los primeros notable es esto, lugares. Sí, todos estos organismos, la OCDE, la ONU, son organismos plagados de burocracia, y de costumbres similares es decir, a lo que es Argentina. Es como que nos está, es decir, es tan patético lo nuestro, el que nos está retando es el peor profesor de la clase, el profesor que no nos hace estudiar. Entonces, es muy triste, realmente es muy triste, porque en general estos organismos internacionales suelen ser bastante bondadosos con su país, sí, correcto, sí. porque son siempre políticamente correctos, son ellos los que de alguna forma meten en la agenda internacional temas que terminan elevando la participación del sector público en la economía. Son ellos, de alguna forma, los que establecen normas regulatorias, si no establecen, pero proponen normas regulatorias internacionales en todos los aspectos, desde economía ambiental hasta funcionamiento de los sistemas educativos. Eh, Así que es como que nos está retando el peor profesor de la clase, el profesor con el que menos hay que estudiar. Eh, de alguna forma, que nos rete el peor profesor, lo que deja en evidencia es que la situación argentina realmente incluso debe ser peor a lo que yo digo. Es decir, acá hay dos niveles. Eh, yo venía pensando y discutiendo esto con un amigo que es abogado en temas de derecho internacional, y en general, yo diría, quienes representan, por ejemplo, fondos de inversión, bancos internacionales, cuando tienen reuniones, ¿sí? Yo diría reuniones cuasi públicas, no con inversores importantes, sino con gente común que quizás tiene cuentas, en general suelen tener un discurso bastante polite en términos de lo que sucede en Argentina. Eh, Eso hace creer a mucha gente que la situación en Argentina no es tan grave, porque dicen, no, bueno, el tema del financiamiento se puede corregir, bla, 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 ¿no? Pero en realidad a puertas cerradas, es decir, cuando tienen que hablar en serio, empiezan a decir todas estas cosas y más. Con lo cual, por ejemplo, para niveles muy altos de riesgo, esencialmente los que vendrían a prestarnos dinero o los que harían negocios por nosotros, son básicamente aquellos que están jugando a la timba en el mercado financiero internacional. Es decir, son los piratas. Es decir, nuestros inversores, de alguna forma, serían los compradores de títulos. Yo los veo, a nivel de riesgo que tiene Argentina, los veo como los jugadores compulsivos. Es decir, ¿quién compra bonos de Argentina? Un jugador compulsivo. Es decir, a quien que le gusta el vértigo y sabe que en algún momento puede ganar mucho dinero, pero también puede perder mucho.
el inversor, digamos, que va al casino de vez en cuando, es el que le interesa al mundo, es el inversor que es averso al riesgo, que es prudente, ese no entra en Argentina desde hace mucho tiempo. Y no entró con la asunción de Macri tampoco, porque lo que hace es mirar condiciones de largo plazo, que van más allá de la pelea política tienen que ver con el plan de reformas estructurales que pueda tener un gobierno. Eh, entonces, directamente, habría que, en realidad es algo imposible de sacarlo, ¿no? Pero si uno analizara o tuviera la información sobre la composición o sobre la función de bienestar de quienes están invirtiendo en Argentina, y encontraríamos todo aquello que en los libros aparece como casos raros, ¿no? De gente que tiene que es más amante al riesgo, que tiene un grado de aversión al riesgo mucho menor, gente más usada, ¿no? Eso es básicamente el tipo de personas que uno podría tener un roadshow de inversores en Argentina. Y básicamente eso lo que nos da es más volatilidad, pero la volatilidad la estamos generando nosotros a través de nuestra inconsistencia en términos de políticas monetarias, de políticas fiscales, consistencia en términos de leyes, de commitment de las leyes. En Argentina no hay commitment de las leyes, hay varios casos emblemáticos. Cuando se pone el cepo, allá por 2011, hay la mitad de la jurisprudencia y la otra mitad, una mitad pidiendo básicamente la inconstitucionalidad del cepo, y la Corte fallando no expidiéndose acerca de la inconstitucionalidad del cepo. De una forma dejando la puerta abierta para que otra dirigencia, es decir, otra clase política, vuelva a hacer lo mismo y mantenga como antecedente. Lo mismo con la incautación de la nacionalización de la JP. Todas las demandas privadas no prosperaron. Debería haber sido, en el mundo hubiera sido un escándalo una nacionalización. El Estado Nacional debería haber devuelto el dinero a los aportantes de los fondos de jubilaciones y pensiones privadas. En Argentina ni se habló el tema, en los tribunales quedó minimizado. Lo que sucedió con el INDEC, es decir, después de una adulteración de datos del INDEC con una demanda penal, el sobreseimiento de quienes hicieron posible eso, básicamente por una visión de corto plazo del gobierno actual, en donde el gobierno básicamente dejó de ser el creyente frente a eso. Cuando uno mira todo eso, más allá de la macro, empieza a entender que en Argentina los derechos de propiedad no existen, están condicionados básicamente a las necesidades de corto plazo del político que nos está gobernando. Entonces la idea es, ¿cómo no le vamos a cargar una prima de riesgo adicional a cualquier emisión de deuda? Y esencialmente Argentina es un violador serial de los derechos de propiedad. Es triste y viene haciéndonos cumplir lo que algunos economistas decimos hace mucho. Es decir, más allá de que sea Macri, Cristina, Scioli, el camino hacia sería la semejanza a Venezuela en nuestra economía parece casi un camino inexorable. Ahí me hiciste sacar, ¿no? Bien, agregando más información del informe y ya finalizamos con esto, dice que las estimaciones de la ONU marcan que el PBI argentino tuvo el año pasado una caída del 2,8% y que este año la baja será del 1,8%. En ambos casos se trata del único resultado negativo en los países de la región, con la excepción de Venezuela, y en ello se sostiene la comparación con la gestión de Maduro. La verdad que es lapidario. Y me llama mucho la atención de cómo ya le empiezan a dar las espaldas, ¿no?, al gobierno de Macri. Vamos a mezclarlo con un poquito ahora de estrategia política, Mariano. Sí. ¿Crees que ya el exterior le está empezando a dar, digamos, un empujón a Macri como para decirle, che, bajate, que sos un fracasado, ya esto no da para más, cambia de fórmula? Frigerio abrió las puertas, dejó las puertas abiertas
entreviendo que en las listas se van a cerrar el 22 de junio, dijo ayer, dando una lucecita ya en el horizonte de que puede haber alguna sorpresa en la fórmula. Habrás escuchado, ¿no? En la fórmula Macri-Vidal, pero creo que a Macri ya lo están desplazando, y más con estos informes que vienen desde afuera. ¿Qué visión tenés vos? Mira, a ver, ahí te voy a dar esencialmente una visión no de deseo, sino de análisis. ¿Sí? Es decir, no necesariamente creo que lo que está surgiendo determina el primero mejor, ¿no? El perfecto. Sino esencialmente es entender las restricciones y en función de esas restricciones entender cómo juegan desde el punto de vista lógico los actores políticos. La movida que hizo Cristina Kirchner esencialmente desarticuló todo el esqueleto político, ¿no? Pero para mí hay algo en eso, hay algo que creo que no entendemos o que no sale a la superficie. Y es, yo creo que, en primer lugar, cualquier presidente que hoy detente el poder tiene que tener en claro que sus restricciones son muy potentes. A ver, si yo quiero hacer un populismo feroz, esencialmente no están dadas las condiciones para el populismo feroz. Es decir, la alternativa sería, en este caso, hacer... Hola, hola. Sí, te estoy escuchando muy bien. Hola, hola. Sí, te estoy escuchando bien, sí. La alternativa sería hacer populismo feroz, pero sin los beneficios del populismo. Es decir, imaginemos una alternativa de que alguien gane las elecciones y transforme la economía argentina en algo parecido a lo que es hoy Venezuela. Esencialmente hay que entender el contexto de esto. No hay ganadores ahí, porque hoy no se puede financiar populismo. Es decir, ¿por qué Venezuela sostiene este populismo? Y bueno, porque entró en esa trampa, porque tiene unas fuerzas armadas que están controladas por el poder político. En Argentina no tenemos fuerzas de seguridad, con lo cual una madurización de la economía llevaría a una explosión social incontrolable, ¿sí? Por parte de todos estos grupos que andan dando vuelta, grupos de acción financiados por el Estado, pero sin una estructura organizacional que les permita estar coordinados. Lo que digo es, se matan entre todos y nos matamos entre todos. Con lo cual yo creo que quien hoy detente el poder, y querría hacer, estoy hablando básicamente pensando una hipótesis de que Cristina quisiera hacer populismo feroz, enfrentaría estas serias restricciones. Con lo cual, ¿qué es lo que haría si ganara? Esencialmente lo que haría es hacer bombas de humo como hace el actual gobierno. Es decir, anunciar planes o medidas de muy baja efectividad y con un fuerte componente publicitario. ¿A qué voy con esto? A que descartado desde el punto de vista lógico, en términos de beneficios, la posibilidad del populismo feroz, yo no sé si efectivamente la jugada que hizo Cristina no es una jugada para acorralar a Macri y negociar entre ambos sectores, ¿sí? Algún tipo de impunidad para que gane quien gane, porque hoy está indefinido quién va a ganar, más allá de que disparan que las encuestas la ponen arriba a Cristina, arriba de 30 puntos, 32 puntos, y a Macri está por debajo de los 24, 25. Pero la realidad es que el escenario es muy incierto. Frente a ese escenario incierto puede ganar cualquiera. Entonces, yo creo que están negociando estos grupos un seguro que les permita mantenerse de alguna forma libres, es decir, sin ser perseguidos por el otro sector. Entonces yo creo que la jugada de Cristina es básicamente una jugada para acorralarlo a Macri, para negociar un pacto de impunidad. Y que no nos extrañe que finalmente Cristina no sea candidata. Si es que Macri lograra bajarse. Parece una locura, pero el hecho de que Macri jugara
ahora a la fórmula Macri-Vidal, o posiblemente sea Vidal-Macri, como sea. Para mí, mira, el otro día hicimos un comentario, yo estoy en un chat con unos economistas que vos los conocés, y siempre charlamos cuestiones técnicas y a veces este tipo de cuestiones, ¿no? Y si uno aplica teoría de los juegos a esto, a mí me da algo parecido. Me da que el juego de Fernández, ¿sí? Puede ser contrarrestado con un juego Vidal-Macri, pero básicamente para que la fórmula no sea ninguna de esas dos, sino que entre los dos, en un equilibrio de Nash, negocien un pacto de impunidad para que ninguno se persiga entre ellos. Porque ahora el temor de los macristas es, si ellos pierden, van todos en cana. Y es decir, se rompió el pacto que había entre Cristina y Macri. Y si llega a ganar Macri, básicamente va a ir por Cristina. Y por Cristina y por todo lo que queda del kirchnerismo, con lo que le queda. Con lo cual, yo no sé, efectivamente, es decir, y todo esto en realidad no suma nada, porque lo que estamos viendo son castas de poder que se están disputando las migajas de una economía que está al borde del colapso. Sí, correcto. La verdad que muy buen análisis. No había precatado lo que acabas de decir. Una estrategia que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Estaba pensando recién, fíjate que le habían ofrecido también a Solá algo y Solá se bajó. Eh, Mirá si se baja Alberto Fernández. Claro, al bajarse Alberto Fernández quedaría como primer candidata Cristina. Puede ocurrir eso, ¿no? Eso es lo que me estás dando a entender vos. No, sí, es más complejo. Lo que estoy diciendo yo es que creo que esa fórmula es una fórmula de prueba. Todavía falta para la presentación No, de no, está listas. claro eso. Por eso ¿Sí? yo siempre cuando abro acá el programa radial digo que es marketing puro, FF le digo yo, FF marketing puro. Hay algo Sí, detrás de eso, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero vamos, pero yo no sé si la sí, estrategia es que Cristina se quiera ser candidata a presidente. Creo que Cristina está negociando que no la joroben. ajá, De alguna forma, seguramente desde ya siempre va a detentar poder, pero no poder desde el punto de vista ejecutivo. Porque como buen populista, yo creo que tiene presente que su restricción es tan potente que no la podría hacer, es decir, no ganaría en popularidad, ganaría digamos, en visión negativa por parte de la gente. Porque es decir, si vamos a una radicalización de la economía, al estilo Maduro, esencialmente todos pierden. Es decir, lo único que gana es un grupo chiquitito, son los que están en el poder, pero es un juego donde todos pierden. Y en la lógica de ellos, yo creo que en el escenario donde todos pierden, y durante mucho tiempo, no es consistente con su lógica populista. Es está decir, bien. para ellos es pan y circo, pero el tema es que se quedaron sin pan y sin circo, Sí, entonces, sí, 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 correcto, sí. y no tiene, nadie les presta, no hay forma. Y hay que pensar esto, ¿cuáles serían las fuentes de financiamiento del populismo hoy en Argentina? Es decir, se le pueden ocurrir cosas locas, pero el problema de esas cosas locas implican básicamente la radicalización de la economía. No, no, pero En ojo, Venezuela, disculpame las Mariano, ojo características... con eso, vos decís que los mercados les van a cerrar las puertas a la Argentina, no, eso es verdad, pero me sorprende mucho las declaraciones y me preocupa también las declaraciones que hizo Tayana en la Universidad de El Salvador la semana pasada, que dio una conferencia donde hizo hincapié que si gana Cristina hay que abrirle las puertas a Rusia, en todos los aspectos, en defensa, en economía, en comercializar con Rusia, Sí, cuidado con eso. bueno, tengamos en cuenta esto. Esos escenarios, lo mismo que el escenario, yo lo he escuchado, el escenario de Rusia y el escenario de China. Bueno, China ya está instalada y muy fuerte. Sí, sí, pero hay que entender esto. Eh, Rusia y China son actores, pero básicamente hay que entender, es decir, hay que evitar siempre tratar de poner a Argentina en el centro, como si fuera el centro del análisis, es decir, una visión donde Argentina está en el centro del universo. Eh, el tipo de ayuda que nos puede dar China o Rusia no va a
generar en Argentina un salto de la economía y un aumento de la productividad y un inicio de un ciclo de expansión. En todo caso, lo que puede sostener es el poder político, desde el punto de vista violento. Pero Argentina es un agujero negro, es decir, nadie está dispuesto a tirar plata para obtener un apoyo que no sé, es decir, para obtener esencialmente ¿qué? En el pasado estas cosas se solucionaban muy rápido. En el pasado nos invadían, listo. Hoy las relaciones son más complejas. Entonces, no necesito sostener a un país y hacerlo próspero para que sea mi amigo. Esencialmente aprovecho el desequilibrio para obtener los mejores contratos. Y es lo que está haciendo China hoy, y lo que hizo con Cristina. Y lo que hizo con Cristina es lo que está haciendo con Macri. Es decir, desde el punto de vista conceptual, Macri no cortó el cordón umbilical que nos une con China. Lo mantuvo bien aceitado. Entonces, esa visión para mí es una visión incorrecta. Es decir, de que, porque fíjate una cosa, si fuera así, de hecho es cierto que Rusia y Cuba apoyan a Maduro. Pero si realmente Rusia y Cuba quisieran apoyar a Maduro y sostenerlo en el poder indefinidamente, ¿qué harían? Básicamente un flujo de capitales muy potente que haga que la gente coma. Imaginemos un escenario donde mañana el ingreso per cápita en Venezuela sube un 40% en un año. La gente empieza a comer, la gente empieza a tener algo de trabajo, empiezan a levantar un poco, y se acaba el conflicto social en Venezuela, y Maduro permanece en el poder como un rey. Pero no es lo que está sucediendo. Es decir, los apoyos no son incondicionales. El apoyo son apoyos políticos, apoyos de cooperación y algo de apoyos de capital, pues básicamente ellos tienen restricciones también. China tiene unas restricciones muy potentes. Está en medio de una guerra comercial con Estados Unidos, en donde no sabes cómo va a quedar parado. Rusia no deja de ser una potencia en decadencia, donde después de la disolución del bloque comunista en realidad nunca se recuperó, es decir, no deja de ser un país o una región con un ingreso per cápita medio bajo. Entonces, si tienen pretensiones de alguna forma de dominación o de ser actores importantes en el escenario internacional, pero su poder está básicamente en un poder político y no en un poder económico. De la misma forma podemos pensar, Estados Unidos podría haber hecho lo mismo en Irak y transferir miles de millones de dólares y transformar Irak en Israel, pero no lo hizo, porque esos son agujeros negros. Entonces, todos esos escenarios, para mí, están disociados de la realidad, es decir, están disociados de las restricciones reales que tiene la economía. Bien, cambiando de tema, las exportaciones fueron negativas en el cuatrimestre a pesar de la devaluación. Las ventas al mundo cayeron el 2,5%. Quiero que me expliques algo, Mariano. Hay recesión, sigue la recesión ya por el cuarto mes consecutivo. La inflación podría seguir bajando. Explícame, ¿hay recesión? ¿Baja la inflación? ¿Por qué baja la inflación? A ver, la pregunta la que tenemos que hacernos es, ¿baja la inflación? Yo no creo que la inflación baje. A ver, pues el hecho de que el índice del mes pasado haya dado un poquito menor, haya bajado en relación al otro mes, no significa que la inflación esté bajando. Anualizando la tasa de 3,5 nos da 51%. En realidad lo que vamos a tener es un serrucho en la tasa de inflación que tiene que ver con cuestiones también estacionales. La inflación, hay dos componentes. Hay un componente de la inflación que mira para atrás, esencialmente, y ahí que hay que ver el colchón que se generó entre el IPC y el IPM, y todavía ese colchón no se achicó, con lo cual hay bastante inflación sobre el índice de precios al consumidor, que todavía no pasó, es decir, subieron los insumos, pero no subió todavía el índice de precios de los bienes de consumo, medidos a través del IPC, y después hay cuestiones monetarias. La pregunta es, si los desequilibrios monetarios en términos intertemporales permanecen, ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, más allá del compromiso del Banco Central de base cero, pero
las LELIQ siguen creciendo y eso es emisión futura, y en un contexto donde los individuos ahora sí miran intertemporalmente hacia adelante, se preguntan cómo el Banco Central va a pagar estos pasivos monetarios. Y el Banco Central no tiene herramientas para pagar esos pasivos monetarios. Hay una herramienta endógena, que sería a través de la suba de la demanda de dinero, pero eso es como decir que mañana nos saquemos la lotería, ¿tá? Por un contexto recesivo y un contexto de desconfianza, lo que va a terminar sucediendo es caídas mayores en la demanda de dinero. Y el otro punto es crecimiento. Es decir, Argentina va a crecer, otra vez, una cuestión endógena. Con lo cual, y el Banco Central no tiene reservas tampoco para pagar esta capitalización de las LELIQ. Entonces, los agentes que terminan haciendo, y bueno, tarde o temprano, terminan pasando estos pasivos monetarios remunerados a precios a través de una caída en la demanda de dinero. Entonces, que no te extrañe que en un par de meses el índice de inflación vuelva a acelerar. ¿Ah? Entonces, la realidad es que no cae la inflación. A ver, cuando lo miramos en términos interanuales, lo que vamos a tener es que la inflación, o lo que creo yo, es que la inflación este año va a ser superior a la inflación del año pasado. Y todo va a depender de si explota o no una crisis. Si no explotara una crisis, aún así, la inflación va a estar 5, 6, 7 puntos por encima de lo que fue el año pasado. Es decir, el año pasado cerramos en 47,8. Bueno, a mí me da el estado estacionario de la inflación este año, en diciembre, aproximadamente 56-55%. Buen día, Mariano Lucas, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, sí. El otro punto es el tema de las exportaciones. La creencia de que la suba del tipo de cambio nominal y aún del tipo de cambio real es la única variable que explica las exportaciones es un error. Si no, básicamente, Argentina sería el campeón mundial, sería el primer exportador del mundo. Es uno de los países que más, o el que más ha devaluado su moneda después de haber sacado 13 ceros a nuestro signo monetario. Con lo cual, hay variables peores. Por ejemplo, el funcionamiento general del sistema económico argentino es totalmente desestructurado, es decir, no tiene orden, y eso permite básicamente que aunque tengamos un tipo real de cambio altísimo, las empresas no encuentren la forma de poder exportar. Primero, no acceden a líneas de crédito, porque líneas de crédito son imposibles de cara. Los costos para conseguir nuevos mercados se hacen infinitos cuando sube el tipo real de cambio. Entonces es como estar encerrado con precios altos, pero estar encerrados en medio de un lugar donde no te puedes comunicar con nadie. Por eso las exportaciones no suben. Porque esencialmente lo que tenemos son saltos en el tipo de cambio real y no tendencias. Entonces la pregunta es, ¿y el tipo real de cambio actual es un tipo de cambio real de equilibrio? Es decir, vos tomarías una decisión, vamos a suponer, hoy el tipo real de cambio es alto, ¿sí? Con lo cual habría incentivos a exportar. Bueno, ¿tomarías la decisión de fijar capital por 8 años para hacer una empresa exportadora? ¿Qué va a pasar en 8 años? ¿O cuál es la perspectiva en vista a 8 años hacia adelante para Argentina? No sabemos. Es decir, en cualquier país del mundo, esas líneas mentales uno las tira, es decir, cuando hace una inversión, y tienen algún grado de previsibilidad. En Argentina no hay ningún grado de previsibilidad. Entonces imagínate una empresa exportadora, lo que termina haciendo es exportando los saldos. Lo que determina la caída del nivel de actividad doméstico es lo que termina exportando. Y en muchos casos, lo que demanda el mercado doméstico no es lo que demanda el mercado externo. Con lo cual, transformar un producto, no sé, galletitas que se producen en Argentina para venderlas en el exterior, los costos de iniciar un nuevo mercado y abrir un nuevo mercado para un tipo de galletitas que no las conoce ni el loro, hace imposible que no las podamos vender. Entonces, lo que genera es peor, más recesión, porque entonces lo que hacemos es cerramos líneas de producción. Entonces, en vez de producir esto, que no nos lo vendemos y venderlo en el exterior, como es tan caro conseguir un nuevo mercado, lo que hacemos es cerramos la línea de producción. Y ahí tenemos el ciclo de la recesión. Tal cual. Buen día, Mariano Lucas, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Te quería trasladar una pregunta que le hice el miércoles a Nati, nuestra columnista de los miércoles,
Sobre la tasa de interés. ¿Qué pasaría si decidimos tener una tasa de interés normal de cualquier otro país en niveles de 5%, digamos, normal para nosotros, aunque sea, y no de 75 de un día para el otro? ¿Qué suponés que pasaría si no esterilizamos nada de eso de las LELIQ que están dando vueltas y simplemente bajamos la tasa? ¿Cómo ves ese escenario a No, futuro? bueno, así, desde el punto de vista de equilibrio parcial, es generas una hiperinflación y volamos en 100.000 pedazos. Hiper directamente, arriba de 100, Este, 200% de inflación. no, bueno, pero igual, si vos mañana, primero, si vos mañana licitas LELIC al 5% anual, no se renuevan las LELIC, los bancos se llenan de dinero, te aumenta la demanda de dólares, el tipo de cambio pega un salto y empieza la corrida. Claro. ¿Y qué Con lo cual soluciones tenemos a explotar. eso? Es decir, no es la forma de salir. Eso sería, eso es, muchos piden, bajen la tasa, bajen la tasa. No, hay un desequilibrio monetario muy complejo. Hay un problema de stock del ELIC que es muy fuerte y que condiciona la tasa de interés. El tema es, el desequilibrio monetario no se corta bajando la tasa abruptamente. No, hay que hacer muchas más cosas, hay que trabajar en largo plazo y esencialmente solucionar definitivamente el problema de las LELIC, de alguna forma, ¿no? Cambiarlas por bonos a largo plazo, algo así. Por ejemplo, a ver, ahí siempre va a haber perdedores, Claro. ¿sí? Pero sí exige algún tipo de solución. Primero, una solución que ataque el problema del stock y una solución que determine básicamente un sendero para el flujo, para las variables flujo. Entonces hay que pensar las dos cosas, porque si yo mañana hago un plan, no sé, y canjeo, ojo, pues yo puedo canjear las LELIC con bonos y puedo tener la corrida igual. ¿Ah? Entonces, vamos a poner, hago una sola cosa, canjeo la LELIC por bonos, y mañana empieza la corrida, igual la economía vuelve a generar una situación inflacionaria, un salto del tipo de cambio, un aumento de los niveles de recesión. Es complejo en el sentido de que hay que pensar muy bien de qué forma salimos de esta trampa. Sí. ¿Sí? Hay un montón de posibilidades para hacerlo, pero no, esencialmente requieren mucho trabajo y análisis para evaluar los caminos contingentes que tendría cada una de estas cosas. No hay No nadie sé, proponiéndolo, ¿no? podríamos disparar el swap con China y canjear los dólares del swap con China, básicamente por las LELIC. Y, por ejemplo, te doy una solución, ¿no? Es esa. Pero tenés que hacer algo, básicamente lo que haces le estás dando los dólares al banco. Pero tenés que hacer algo con el banco, porque si aún así empieza la corrida, los bancos podrían, de acuerdo a la reglamentación actual, pedirle asistencia financiera al Banco Central a través de recuentos o pases, y los bancos sentarse sobre los dólares para esperar el salto del tipo de cambio y tener una ganancia de capital impresionante, pero no paraste la corrida. Claro. Entonces hay un montón de soluciones. Por ejemplo, entonces habría que cortar, si haces una cosa así, habría que cortar las líneas de financiamiento del Banco Central. Es decir, sería la política de pases del Banco Central debería ser cero. Con lo cual, frente a una corrida, los bancos tendrían que vender sí o sí sus tenencias en dólares. Pero eso es solo el problema monetario. ¿Sí? Igualmente podría pasar que en una cosa así, la tasa de interés en algún momento pegue un salto, no baje. Porque... Discúlpame, más de lo que está, va a pegar, va más alto todavía. No, sería en un plan de ajuste financiero así, la trayectoria de la tasa de interés podría ser subir mucho para después caer abruptamente. Estoy hablando de semanas, en una semana podría estar pasando todo esto. Es decir, esencialmente todo lo que venga ahora no es gratuito, nos va a doler. Porque el grado de desequilibrio monetario es tan importante que sería cualquier medida, incluso las mejores hechas, van a tener consecuencias monetarias importantes. Porque hay un elemento que no manejamos que es la demanda de dinero. Y ahí sí, yo qué sé. Por eso creo que yo este gobierno no lo puede hacer. Porque como este gobierno carece de confianza, claro, creo que no estaría en condiciones de hacerlo. Con lo cual,
el gobierno esencialmente no tiene forma, no puede decidir, va por un tubo y ya no puede decidir más. Lo mejor que puede hacer es no decidir nada, y yo creo que si se le complica, entregar el poder antes del tiempo. Bien. O bajarse de la reelección, por lo menos, dar una No, señal ya de... estuvimos No, hablando de sí, eso. sí, más allá de eso, digo, pero lo que digo en la transición, y bueno, cuando se sepa quién ganó la elección, hacer un cronograma de entrega de mando anticipado. Claro. Sí, lo venía escuchando en el auto y realmente comparto el escenario que plantea Mariano. Ya hace rato vengo diciendo, para mí no se presenta ni Cristina ni Macri. Macri porque no le da el cuero y Cristina porque no le interesa, a ella le interesa la impunidad, ya tiene fueros por unos años más como senadora, ella lo único que quiere es negociar con el próximo representante del poder, seguir teniendo tranquilidad y que nadie la moleste. Y ella tiene las cartas en la mano como para poder hacerlo. Comparto completamente el panorama que pintaba Mariano. Y me llama la atención el populismo que vivimos, que nadie plantea lo que nos está planteando Mariano, de cómo salimos. Estamos discutiendo el pasado de Cristina, de Alberto Fernández, de Macri, de Vidal, y nadie dice, che, ¿cómo salimos de esta tasa de interés? No, O sí, no. como dice Mariano, gritan, hay que bajar la tasa. Bueno, ¿cómo la hacemos? No tiene ningún plan, es así. Van a seguir con lo mismo que estamos sufriendo ahora. Mirá, la última pregunta, Mariano, Sí. y prestá atención a lo que te voy a decir, porque esto está relacionado con lo que vos escribiste en el mes de marzo. ¿Sigue la dinámica Sí. explosiva de Plaza Sandleri, o sea que está en un pleno apogeo? Sí, es lo que te decía. El hecho de que haya bajado el índice, la tasa ¿cómo es? De inflación del último mes, haya crecido menos, no haya bajado, vamos a decir bien, Claro. creció menos, no significa que estemos en un escenario de desaceleración permanente, sino tiene que ver con parte de la fluctuación que va a tener el índice de precios. Es decir, los precios se podrían clavar un tiempito y después pegar un salto. Cualquier elemento, es decir, esencialmente el plan de estabilización está acabado. Lo que está haciendo el gobierno es de alguna forma vende reservas, vende futuros y mantiene la cotización del tipo de cambio. El tema es cuánto tiempo se puede sostener esto. ¿Cuál es el daño que genera esto? Es mayor y en algún momento la demanda de dinero dice basta y es ahí donde va a pegar el salto. Entonces sí, es lo mismo. Esencialmente el plan es inconsistente. ¿Cuánto tiempo más Si puede uno mira durar? ¿Cuánto aguanta una y no economía? sabemos, pero por ejemplo, vos mirás la serie de depósitos a plazo fijo, y esencialmente desde febrero que empezaron a caer. Ahora ya se empieza a ver. Y ¿Sí? se En debería empezar a febrero acelerar. alguien lo publicó porque habían caído 15 días, pero bueno, no era serio que una caída de 15 días, uno podría decir, bueno, empieza a explicar una caída de los plazos fijos, pero ya están cayendo. Ahora sí tenemos elementos suficientes para evaluar eso. Con lo cual, de alguna forma, está empezando a mostrar el inicio de un ciclo bastante más complejo. Los plazos fijos en Argentina tienen duración muy corta. Es decir, no tengo ahora calculado cuánto es el plazo promedio de los plazos fijos, pero es levemente superior a los 30 días. Y gran parte de las colocaciones son colocaciones de corto. Diría que si empieza un cronograma de no renovación de plazos fijos, de una corrida, ahí tenemos un problema rápidamente. Y yo no sé si eso no lo veo después de la PASO o después de la elección o antes de la elección. Esencialmente el escenario es incierto. Claro, sí. Bien, Mariano, mira, tirándote un dato, a 180 días, o sea, 6 meses en plazo fijo Banco Provincia, tirame cuánto podría estar entregando. A ver, vamos a adivinar. De ¿La interés. tasa? Sí, A ver, déjame ver. a 6 meses. Déjame ver la tasa del ELIC. Está en 73. Debe estar dando en 62. ¿Cuánto está dando? No, te quedaste corto, mi estimado Mariano. Aunque te Bueno, parezca mentira, te está dando el 100%. Así como te la digo, después averigualo. Un abrazo grandote, Mariano. wow. Sí, Bueno, es así. ok. Después investigalo y vas a ver. Un 100% a 180 días. Vos fíjate cómo está Sí, reteniendo la gente en los plazos fijos, porque Banco Provincia, ya la provincia está desesperada. No quiere que la gente se vaya al dólar. Un abrazo, me despido de Un vos abrazo. en línea privada. No cortes. Vale, ok, gracias.